Una noche deslumbrante en el desierto mexicano, bajo un cielo salpicado de estrellas, la lujosa propiedad de Beatriz es un espectáculo de riqueza y ostentación. La música vibrante llena el aire, mientras los invitados, elegantemente vestidos, se mueven entre mesas decoradas con flores exóticas y copas de champaña. Pero no todo es brillo. Detrás de las cortinas de lujo, la tensión está a punto de estallar. ¿Cómo te atreves a arruinar mi cena? La voz cortante de Beatriz resuena en el salón, silenciando los murmullos de los invitados. Todas las miradas se dirigen hacia Luisa, una joven empleada doméstica de expresión humilde, que trata de limpiar el vino derramado sobre la mesa de mármol. Sus manos tiemblan. Las risas burlonas a su alrededor hieren más que la humillación misma. Beatriz se acerca, su vestido dorado reluciendo como si fuera una armadura. Gente como tú nunca debería estar en lugares como este. Limpiar mesas ya es demasiado para tu posición. Le arroja la servilleta en dirección a Luisa, quien baja la cabeza para ocultar las lágrimas. Al fondo, Ramón, un empresario astuto, observa la escena con una sonrisa maliciosa, mientras Carlos, el abogado de la familia, aparta la mirada con evidente incomodidad. La atmósfera de vergüenza es palpable, pero nadie se atreve a desafiar a Beatriz. Sin responder, Luisa da media vuelta y sale del salón, dejando atrás el falso brillo de la fiesta. En su camino, sus zapatos dejan marcas en la fina arena, cada paso resonando con una determinación silenciosa. Se detiene por un momento bajo el cielo estrellado, enfrentando el horizonte desértico. Le voy a demostrar que las mayores riquezas están escondidas en las arenas más despreciadas. Con una última mirada hacia la fiesta a lo lejos, Luisa desaparece en la noche, llevando consigo la primera chispa de una transformación que nadie, ni siquiera Beatriz, habría podido prever. El día siguiente amanece en silencio en el desierto. Los primeros rayos del sol iluminan las modestas instalaciones donde vive Luisa, una pequeña casa de adobe, sencilla pero llena de recuerdos. Mientras organiza las pertenencias antiguas de su padre, algo capta su atención. Una vieja carpeta de cuero, desgastada por el tiempo, escondida en una caja olvidada. Con una creciente curiosidad, Luisa abre la carpeta y encuentra documentos amarillentos, mapas dibujados a mano y una carta firmada por su padre. La lee en voz alta, con las manos temblando de emoción. «Hija, esta tierra que tantos desprecian esconde una riqueza que pocos pueden ver. Cuídala como cuidarías tus sueños». Entre los papeles hay un registro que revela algo extraordinario. Su padre era el legítimo propietario de una mina de plata olvidada en las cercanías, un tesoro ignorado por décadas. El mapa adjunto señala la ubicación exacta, a solo unos kilómetros de la propiedad de Beatriz. Por un momento, Luisa no puede creerlo. Su corazón late acelerado. ¿Es esto real? Recuerda las palabras de Beatriz la noche anterior y siente una mezcla de ira y determinación. Esa mujer no solo la humilló, sino que años atrás intentó comprar esas tierras por una suma irrisoria. ¿Acaso ella sabía del tesoro oculto? Mientras el viento del desierto sopla por la ventana, Luisa toma una decisión. Esa mina podría ser la llave para cambiar su vida. No, para cambiarlo todo. Pero sabe que no será fácil. Beatriz es poderosa, influyente y hará cualquier cosa para mantener su control sobre estas tierras. Luisa guarda los documentos en la carpeta, la abraza contra su pecho y mira hacia el horizonte. Por primera vez, el desierto no le parece vacío. Guarda secretos que la han estado esperando y no desperdiciará la oportunidad de desenterrarlos. En el modesto despacho de Carlos, el abogado de confianza de Luisa, el sonido de papeles siendo revisados rompe el silencio. Carlos examina los documentos con atención, frunciendo el ceño, mientras Luisa lo observa con una mezcla de ansiedad y esperanza. «Es legítimo», dice Carlos finalmente, dejando los lentes sobre la mesa. «Estas tierras y la mina de plata son tuyas, sin lugar a dudas. Pero esto no será fácil, Luisa.
Beatriz ya intentó adquirir esta área antes. Si descubre que eres la dueña, hará todo lo posible por complicarte las cosas. Luisa mira los documentos, su expresión endureciéndose. Ella ya hizo todo lo que pudo para humillarme. Esta vez verá que no soy solo una empleada doméstica. No importa lo que pase, voy a reclamar lo que es mío. Carlos sonríe levemente, impresionado por su determinación. En ese caso, tendremos que actuar rápido. Primero, necesitamos registrar oficialmente tu propiedad. Después, necesitarás capital para empezar las operaciones de minería. La palabra capital pesa en el aire. Luisa sabe que no tiene ahorros suficientes, pero su determinación no se tambalea. Decide que encontrará una solución, cueste lo que cueste. Esa misma noche, Luisa regresa a su pequeña casa y comienza a planear. Organiza los documentos, traza estrategias en un cuaderno viejo y hace una lista de los materiales que necesitará. A pesar del miedo que ronda su mente, se niega a rendirse. Mientras tanto, en la lujosa mansión de Beatriz, la millonaria recibe información de uno de sus empleados sobre los movimientos de Luisa. Sus ojos se entrecierran al escuchar la palabra mina. Así que intenta prosperar, murmura Beatriz con una sonrisa fría. Veamos cuánto le dura. El primer paso de Luisa está dado, pero los desafíos apenas comienzan. En la mañana siguiente, el calor del desierto ya hacía vibrar el aire cuando Luisa se acercó al registro local. Con Carlos a su lado, presentó los documentos que oficializaban su propiedad sobre la mina de plata. Era un pequeño paso en papel, pero un granito en su camino. Sin embargo, sabía que Beatriz no se quedaría de brazos cruzados. De hecho, en la mansión, Beatriz estaba sentada en su sala, rodeada de muebles lujosos, cuando uno de sus empleados le confidenció lo que había descubierto sobre los planes de Luisa. Así que esa mujercita de verdad cree que puede levantarse en mi territorio, dijo Beatriz, riendo con desprecio. Decidida a mantener su posición de poder, Beatriz puso a trabajar a sus abogados para disputar la propiedad de la mina. Además, comenzó a usar su influencia para advertir a posibles inversionistas, describiendo a Luisa como inexperta e incapaz de manejar una operación minera. Mientras tanto, Luisa enfrentaba crecientes dificultades. Sin capital suficiente para contratar trabajadores ni adquirir equipo, tuvo que ser creativa. Contactó a antiguos conocidos de su familia, personas que habían trabajado como mineros en el pasado, y les pidió ayuda. Algunos aceptaron trabajar temporalmente a cambio de una futura participación en las ganancias. Sin embargo, los retos no se limitaban al financiamiento. Durante una de las primeras excavaciones, Luisa encontró señales de sabotaje, equipos dañados y pequeños deslaves de tierra que parecían provocados. A pesar del nerviosismo evidente de su equipo, Luisa se mantuvo firme. «Quieren que nos rindamos, pero esto solo prueba que estamos en el camino correcto», declaró al grupo con determinación. Fue entonces cuando Ramón, el empresario rival, entró en escena. Se acercó a Luisa con una oferta tentadora de asociación. Sus palabras, suaves y cargadas de promesas, ocultaban intenciones turbias. Luisa, desconfiada, rechazó la propuesta. Su instinto le decía que aceptar tendría un precio mucho mayor de lo que aparentaba. Ahora Beatriz y Ramón observaban cada movimiento, esperando ansiosos el primer tropiezo de Luisa, pero ella estaba decidida. Cada obstáculo no hacía más que fortalecer su determinación. El sonido de los picos y las voces resonaba en el desierto mientras Luisa lideraba a un grupo de antiguos mineros que habían decidido apoyarla. La mina, que antes parecía abandonada y sin vida, ahora comenzaba a transformarse en un lugar de trabajo y esperanza. Cada golpe contra la piedra era un paso hacia adelante para Luisa y su comunidad, que veía en su determinación una nueva oportunidad de prosperidad. Bajo el sol abrasador, Luisa no solo supervisaba, sino que trabajaba codo a codo con los mineros, ganándose el respeto y la confianza de todos.
Había conseguido herramientas prestadas y usó lo poco que tenía ahorrado para comprar lo más básico, aunque sabía que eso la dejaría sin un centavo. Si yo no creo en mi sueño, nadie más lo hará, pensaba con firmeza. Poco a poco la noticia del proyecto comenzó a esparcirse por las comunidades cercanas. Otras personas humildes, cansadas de vivir en el olvido, empezaron a ofrecer su ayuda. Algunos llevaban agua y comida para los trabajadores. Otros se ofrecían a colaborar a cambio de la promesa de un futuro mejor. Mientras tanto, Beatriz observaba desde la distancia con desprecio. Para ella, aquello no era más que un intento desesperado que, tarde o temprano, fracasaría. Sin embargo, al mismo tiempo sentía un creciente malestar. La influencia de Luisa comenzaba a expandirse, y su nombre empezaba a ganarse el respeto entre la gente del pueblo. A pesar de los avances, los desafíos seguían siendo enormes. Las máquinas de minería eran obsoletas y el progreso avanzaba a paso lento. Además, el boicot financiero impulsado por Beatriz continuaba dificultando la entrada de nuevos inversionistas. Sin embargo, el apoyo de la comunidad local empezaba a fortalecer a Luisa de maneras que el dinero no podía comprar. «No solo estamos excavando plata», dijo Luisa una noche mientras los trabajadores se reunían alrededor de una fogata. «Estamos construyendo algo que nadie nos podrá quitar». Las excavaciones continuaban a toda marcha. A pesar de los desafíos, Luisa comenzaba a ver los primeros indicios de progreso. Rocas, ricas en mineral, brillaban bajo las luces de las linternas, alimentando la esperanza de todos. Pero en medio de ese optimismo, un golpe se estaba gestando. Ramón, el empresario que había intentado seducir a Luisa con una propuesta de sociedad, no había abandonado sus planes. En secreto se alió con Beatriz, ofreciéndole una estrategia para tomar el control de la mina. «Déjame encargarme de esto. Esa mina volverá a ser tuya», le prometió. Beatriz, aunque desconfiada, aceptó la alianza, convencida de que Ramón podría ser un instrumento útil. En la mina, los primeros signos de sabotaje comenzaron a aparecer. Una madrugada, Luisa fue llamada de urgencia por uno de los mineros. Una de las paredes del túnel principal había colapsado, casi hiriendo a 2 trabajadores. Aunque no había pruebas, Luisa sabía que aquello no era un accidente. «Están tratando de detenernos», dijo, mirando a los trabajadores con firmeza. «Pero no nos rendiremos. Cuanto más fuerte sea la tormenta, más cerca estaremos de encontrar la bonanza». Mientras tanto, Ramón planeaba un golpe aún más grande. Utilizó intermediarios para enviar a falsos inversionistas con ofertas tentadoras para Luisa. Los contratos, sin embargo, contenían cláusulas ocultas que transferirían los derechos de la mina a Beatriz. Sin embargo, Carlos, siempre alerta, detectó las irregularidades a tiempo. Cuando Luisa confrontó a Ramón, él ni siquiera se molestó en ocultar su cinismo. «Crees que puedes ganar, pero este es un juego para quienes tienen poder. Y tú no perteneces a este mundo». Luisa no retrocedió. «Estás equivocado. El verdadero poder viene de las personas que creen en algo más grande que ellas mismas. Y eso tú nunca lo entenderás». A pesar de la traición, Luisa se mantuvo firme, decidida a luchar con más determinación que nunca. A pesar de las adversidades, Luisa seguía avanzando, pero la tensión flotaba en el aire. Fue en una de esas noches, mientras revisaba documentos antiguos en busca de soluciones, que surgió un descubrimiento sorprendente. Carlos llegó con un sobre voluminoso en las manos. «Luisa, tienes que ver esto ahora mismo», dijo con urgencia. Al abrir los papeles, Luisa descubrió algo alarmante. Ramón había desviado grandes cantidades de dinero, no solo de ella, sino también de Beatriz. Había utilizado documentos falsos para transferir propiedades y fortunas a su nombre. La revelación dejó a Luisa atónita. Aunque Beatriz era su mayor antagonista, era imposible ignorar el hecho de que también estaba siendo utilizada.
Carlos sugirió que Luisa llevara las pruebas directamente a Beatriz y propusiera una alianza temporal. Con cierta reticencia, Luisa aceptó. A la mañana siguiente, con las pruebas en mano, enfrentó a Beatriz en su imponente mansión. Beatriz, inicialmente hostil, se burló de la visita inesperada. «¿Vienes a rendirte?», dijo con una sonrisa cínica. Pero al escuchar las acusaciones contra Ramón y ver las evidencias, el rostro de Beatriz palideció. Su confianza inquebrantable comenzó a desmoronarse ante la verdad. «Confié en él, prometió que resolvería esto por mí», murmuró, más para sí misma que para Luisa. Con firmeza, Luisa declaró: «Si quieres derrotarlo, me necesitarás tanto como yo te necesito a ti. Esta es la única manera de proteger lo que es nuestro». Beatriz vaciló. La idea de depender de Luisa era humillante, pero la amenaza de perderlo todo era aún peor. Finalmente cedió. «De acuerdo, pero no creas que esto nos hace iguales». Ahora, unidas contra un enemigo común, Luisa y Beatriz iniciaron una alianza improbable, marcando el comienzo de una nueva etapa llena de desafíos. El tribunal estaba abarrotado aquella mañana, con una tensión tan densa que parecía llenar cada rincón de la sala. Luisa y Beatriz entraron juntas, atrayendo miradas de asombro. Para todos, era inconcebible que dos mujeres tan diferentes y que habían estado en lados opuestos de un conflicto feroz estuvieran ahora unidas. En el centro de la audiencia, Ramón mostraba su sonrisa confiada, convencido de que todavía tenía el control. Negaba todas las acusaciones, manipulando los hechos y sembrando dudas sobre los documentos presentados por Luisa. Pero Carlos estaba listo. Con habilidad, presentó pruebas irrefutables, transferencias bancarias fraudulentas, documentos falsificados y contratos manipulados. Cuando la jueza pidió que Beatriz testificara, la sala contuvo la respiración. Beatriz dudó por un momento, mirando a Ramón. Él intentó intimidarla con la mirada, pero ella alzó el mentón y comenzó a hablar. «Ramón no es solo un traidor, es un hombre que abusó de la confianza para robar lo que no le pertenecía. Y yo fui lo suficientemente ingenua para permitirlo». La confesión pública de Beatriz fue un punto de inflexión. Sus palabras fortalecieron el caso de Luisa, demostrando que ambas habían sido víctimas de la misma trama. Ramón, acorralado, perdió su actitud confiada y comenzó a defenderse con ataques incoherentes que solo reforzaron su culpabilidad. Al final, el fallo de la jueza fue claro y contundente. Ramón fue condenado por fraude y perdió todos los derechos sobre las propiedades y fondos que había tomado. La mina fue devuelta oficialmente a Luisa, mientras que Beatriz recuperó parte de sus bienes. Al salir del tribunal, Luisa miró a Beatriz. «Sabes que esto no borra todo lo que pasó entre nosotras». Beatriz suspiró. «Lo sé, pero tal vez sea un comienzo». Con Ramón fuera del camino, Luisa finalmente tenía la oportunidad de convertir su visión en realidad.